Me consta que Alex O'Sharp, cuando hace un webinar, admite todas las preguntas y ninguna para él es ofensiva. Alex O'Sharp, bendiciones, buenos días. Hola, Alex. Bendiciones, ¿me escuchan? Saludos. Ahora sí. Interesante ese casito que estabas presentando ahí. Bien interesante, pero tú eres de los que haces webinar y que te pueden hacer la pregunta que sea y tú no tienes ningún problema. El propósito de un webinar es la discusión y compartir conocimiento, no es censura. Entonces, ¿para qué va a ser un webinar? Si lo que es tu punto de vista nada más, mandas un video y el video nadie, entonces, o sea, es ridículo que haya censura en un webinar. Bueno, papá, vamos a... Créeme que en los 10 años que llevo haciendo webinar he visto las preguntas más ridículas del mundo. Pero eso es el webinar. Para eso el webinar. Todas las preguntas son válidas. Claro, claro. ¿Qué Nosotros siempre decimos, no hay peor pregunta que la que no se hace. De hecho, así siempre empezamos la sección de preguntas. Cuéntanos qué tienes en el plato para hoy. Mira, me enviaste un artículo que es viejito, pero es tan interesante que vamos a tocarlo. El de Ray Kurzweil. Este es un científico loco, vamos a llamarlo así, un genio loco, muy interesante y controversial el trabajo que él ha hecho. Y en una presentación en un TED Talk en el 2015, él mencionaba que para el 2030, que eso es ya mismo, los seres humanos íbamos a ser híbridos y íbamos a tener implantados chips en el cerebro y mucho de nuestro conocimiento iba a estar en la nube. Exacto. Este señor se le presta mucha atención porque ha tenido una trayectoria impresionante en el mundo de la tecnología. Él es el inventor de Kurzweil Music, que es una de es la tecnología que más avanzó la música moderna que conocemos. El sampler que se utiliza ahora para crear prácticamente toda la música del mundo, él fue el pionero de esa tecnología y cuando lo presentó por primera vez, lo interesante es que fue un proyecto como hobby, por decirlo así. Él tuvo la oportunidad de conocer a Stevie Wonder y de la conversación que tuvieron, él monta una compañía con el objetivo de poder duplicar el sonido de un piano acústico a la perfección. Okay. Y en menos de 5 años lo logra a tal nivel que hacían comparaciones a ciegas entre un piano acústico y el piano que él había inventado, que era digital, y los músicos no sabían cuál era cuál. Wow. Y eso revolucionó el mundo y de hecho la mayoría, como mencioné, la mayoría de la música que escuchamos hoy en día se hace digital y él fue el pionero de esa tecnología. Impresionante. ¿Verdad? Que no es ningún, no es Pancho Carequeso, ¿verdad? Exactamente. Desde chiquito fue considerado un genio, obtuvo premios cuando tenía 8, 9, 12 años, beca a los 15, estudió en MIT, se ha ganado un montón de premios, o sea que cuando él habla de algo, la gente escucha. Exacto, sí. Pero a la misma vez está medio estortillado, como yo digo, estos genios locos, porque él es de los que piensa que con la tecnología puedes resolver todos los problemas y ya a los 35 comenzó a tener problemas de salud y se obsesionó con cómo arreglar el problema y llegó a estar en un momento tomándose 250 pastillas al día. ¡Wow! De cuánto invento él se le ocurría que necesitaba hacer para reprogramar su bioquímica, ese era el término que él utilizaba. Se tomaba aproximadamente 250 pastillas al día, se tomaba sobre 12 vasos de agua alcalina, se tomaba más de 20 vasos de té verde, o sea, era un loco, estaba todo el tiempo tomándose algo. Ya en el 2015 empieza a bajar la intensidad de esa obsesión. Y ahora el argumento que él está presentando al mercado, al mundo, es que la tecnología sigue avanzando tan rápido que van a pasar dos cosas.
Para el 2030, de entre el 2030 y 2040 vamos a ser humanos híbridos. Él le llama ese término transhumano. Sí. No, nada que ver con lo que estábamos hablando anteriormente, pero son los transhumanos, es más allá del ser humano. Uh-huh. Y entonces, lo otro que él dice es que si vivimos lo suficiente, vamos a vivir para siempre. Y es que él alega que va a llegar el momento en que la ciencia y la medicina va a poder entregarte un año más de vida por cada año que tú vives. Por consiguiente, no estás muriendo, sino que vives constantemente. Exacto, sí. Wow. Pero ven acá, la parte antes, la parte en que puede haber una integración de la tecnología que interactúa con nosotros vía cerebro por, qué sé yo, dispositivos que se puedan poner en nuestro cuerpo. Y esta parte de obtener información de la nube, la tecnología no está tan adelantada que eso pudiese ser posible. Bueno, Elon Musk tiene una compañía que el único objetivo es ese. Hizo unas presentaciones hace unos meses que lo mencionamos con unos lechoncitos que ya ellos tenían algún tipo de conexión directo al cerebro de los animales y tenían interacción con la máquina. O sea que hay gente invirtiendo en esa tecnología y es parte de lo que se ve como un futuro seguro, entre comillas, como decimos. Lo interesante de cuando yo profundicé en el artículo, es que él dice que una vez la tecnología se comience a utilizar, la implementación va a ser mucho más rápido de lo que la gente cree por el hecho de la competencia. Me explico. Si hay dos personas que están buscando una misma posición en un trabajo y una es superdotada, ese es el término que él usa, porque tiene conexión a la tecnología, definitivamente tiene una ventaja contra el ser humano normal. Y entonces va a obligar a mucha gente a tener que utilizar esta tecnología porque si no se quedan atrás. La comparación que él utiliza es lo ridículo que sería que alguien en estos tiempos diga, no, es que yo no utilizo el teléfono, pero quiero trabajar. Ok. ¿Verdad? Nadie va a conseguir trabajo en estos tiempos si tú le dices a tu jefe, no, yo no utilizo teléfono de ninguna forma, a mí no me gusta tocar los teléfonos, yo no creo en eso, no lo voy a utilizar, así que el trabajo que me des no te puedes comunicar conmigo por teléfono, tienes que venir a donde mí. Sí, tiene serio problema para ser empleado. Correcto. Sí. Pues lo mismo va a ocurrir cuando tú tengas dos personas y una diga, no, yo no me voy a implantar en nada, y la otra diga, no, yo me pongo lo que haya que ponerse. Exacto. Por eso él alega que aunque nos hemos tardado en llegar, una vez la tecnología esté disponible, la aceptación va a ser acelerada y la presión de grupo va a ser enorme y la gente va a terminar cediendo a, me pongo eso que me va a dar más capacidad en matemáticas o me va a dar el acceso a toda la clientela que tenemos o me puedo comunicar más rápido o la ventaja que sea es realidad ampliada o extendida. Incluso lo más seguro él menciona es que lo van a comenzar en los militares y los militares lo van a aceptar. Ahora mismo lo tienen en el casco, mucho de la tecnología militar está en el casco, pero ellos dicen que se puede integrar al ser humano y entonces si estamos hablando de que tú tienes una ventaja contra el enemigo, definitivamente la vas a utilizar. Exactamente, sí, sin duda. Sin duda, y entonces estamos hablando de que tienen toda la data de la nube lleva años aprendiendo, como nosotros decimos, la ventaja de la nube, cuando hablamos de tecnología, entre comillas, es que un solo carro que se maneja por un ser humano, ese ser humano está aprendiendo a guiar ese trayecto. Pero cuando hablamos de los carros automatizados, cada automóvil está manejando su trayecto a la misma vez y todos están comunicándose con la nube. Por consiguiente, todos los automóviles aprenden a la misma vez. Y eventualmente se supone, que es el punto lo que él llama la singularidad, que eventualmente la máquina va a ser más inteligente que el ser humano. Y ahí entramos entonces a las películas de misterio, en donde la máquina decide
si vale la pena que nosotros sigamos en este planeta o no. si ella se quiere quedar con el canto. Exactamente. Increíble. Ciencia ficción con posibilidades de ser real en algún momento. Correcto. Y estos son temas que los están discutiendo gente que tiene mucha capacidad tecnológica, vamos a usar ese término, y que lo están mencionando como una posible realidad a corto plazo. Antes era fantasía, ahora están hablando 15 años, 20 años como mucho. Y uno se queda, ok, ¿y qué estamos haciendo? Otro de los asuntos que él menciona en el tema es que lo peor de todo esto es que no hay regulaciones ahora mismo. Wow. Muchos de estos experimentos se están haciendo a lo loco porque no hay regulaciones internacionales. Imagínate ahora mismo el problema que estamos teniendo porque no se hicieron las regulaciones adecuadas para el Internet. Y el Internet creció tanto en los últimos 10 años que ahora tenemos un problema. Imagina esto que estamos hablando, que es prácticamente meterle el Internet a la gente en la cabeza. Exacto, sí, exacto. Increíble. Y imagina el problema que estamos teniendo de la queja, de la desinformación, de la censura o de querer decirte qué es la verdad, como alteran la verdad. Imagina si eso lo pudieran inyectar directo a tu mente. Wow. No, demasiado. Cambió el juego. Imagina que lo hagan con los grandes, peor aún, imagina que lo hagan desde los chiquitos. Que a los niños le digan, no, vamos a ahorrarte 12 años de estudio, nosotros te vamos a decir cómo funciona el mundo. Wow. En el mundo de la posibilidad. Zombies y robots. Exacto. No. Eso cambia el juego de todo, Alex. Y como estamos ahora acostumbrados. Como estamos acostumbrados. Y es una amenaza más grande que lo que la gente cree. Definitivo. Y como estamos acostumbrados al microondas, que lo queremos todo rápido, pues ahí es donde muchos ceden. Y verdad, le estamos cediendo nuestro espacio a todos estos inventos y cosas que están saliendo. Y ha habido como una era de acostumbrarse a eso. Tenemos unas generaciones que pueden pasar horas y horas y horas frente a la pantalla y no le molesta. Que pueden pasar horas y horas y horas en un mundo virtual y no les molesta. Y hacer la transición a una cosa como esta, para ellos sería, ok, llegó el nuevo iPhone o llegó el nuevo PlayStation o llegó lo más avanzado ahora en tecnología de realidad virtual. Exactamente. Así que ojo al pillo, como siempre decimos, no dejes que el lado oscuro de la tecnología te ale para allá. La tecnología es buena cuando uno la controla y no cuando ella te controla a ti. Así definitivo. Sí, ver las películas de Schwarzenegger, donde estaba, ¿cómo se llamaban las de Arnold? Terminator. Me suena demasiado a eso, por lo menos es la referencia que tengo. Yo me imagino que hay películas mucho más modernas que hablan de esos conceptos, pero siempre me ubica este tipo de tema a lo que vi en esa película, que tiene eso ya, Alex. Me estoy tirando al medio, pero eso puede tener 30 y pico de años ya esa película, ¿verdad? Yo no sé porque yo no la he visto. Mano, no hagas ese chiste. No hagas ese chiste. Estás como yo, Alex. No hagas ese chiste, please. No, Terminator tiene ahora mismo 35. 35. Sí, fácil. Yo no soy la única, ¿viste? Alex también se las tira. Yo creo que ustedes son libretistas de Terminator. Ustedes escribieron el guión. No, para nada. Me están vacilando a mí. De verdad yo no lo he visto, de verdad. Mira, entonces otra noticia interesante que tenemos que mencionar es otro personaje controversial de la tecnología, que es el señor John McAfee. Este fue el que inventó el primer antivirus para las computadoras. Wow, él fue el primero. El primero, cuando el primer virus que se inventó se llamaba el Brain de Pakistán. Ese fue el primer virus que se marcó. Mira, esto es un virus de computadora. Y la historia es bien interesante porque cuando él lee la noticia, él no sabía ni lo que era un virus. Y él decide,
si a las computadoras les pueden dar virus, aquí hay un negocio. Esa fue y entonces invirtió un dinero y hizo una compañía que se llamaba McAfee, que eventualmente él la vendió, pero que la marca es una de las más reconocidas respecto a antivirus. Ajá. ¿Qué sucede? Él ganó mucho dinero cuando hizo esa venta de la compañía, pero se volvió loco también. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo él con el billete? La historia es que... ¿Qué hizo con el billete? Ajá. Ahí va. La historia es que le dieron $100 millones en cash en los 90, que eso es un montonzote de dinero. Sí. Un éxito, pero perdió casi todo y llegó a tener menos de 4 millones en un momento dado. ¡Qué rayo! Lo perdió todo. Entonces se fue para Belice y allá monta una compañía que supuestamente iba a bregar con los virus de los humanos. Él ya iba a utilizar ese conocimiento que había adquirido para trabajar con los virus de las computadoras y transportarlo a los virus de los humanos. Okay. Pero al final resultó que se metieron en la finca de él en Belice y lo trataron de arrestar porque supuestamente estaba manufacturando droga. Él alegó que nunca fue ese el caso, que lo que pasó fue que lo trataron de extorsionar el gobierno, pidiéndole dinero para una campaña política, y como él dijo que no, pues entonces esa fue la consecuencia, una redada. De ahí él se va y empieza a correr por el mundo porque lo acusaron de asesinato del vecino, y entonces él fue uno de los promotores más grandes de los bitcoins y de las criptomonedas. Y tuvo bastante éxito con esa tecnología, excepto que dejó de pagar los impuestos en los Estados Unidos, donde estaba viviendo en ese tiempo. Desde el 2014 al 2018 no pagó sus impuestos y lo acusaron de eso y se fue a correr otra vez. Llegó a República Dominicana y allí lo arrestaron en su yate. Logró salir bajo fianza de la República Dominicana y arrancó para Europa, y lo arrestaron hace un mes en España. Y desafortunadamente apareció muerto anoche, alegadamente suicidio, porque lo iban a extraditar a los Estados Unidos para que enfrentara esos cargos de evasión contributiva. Tenía 75 años y una millonada en Bitcoin que está desaparecida. ¡Wow! Porque él cargaba con sus Bitcoins, con los millones, como estaba moviéndose, pero se llevó la contraseña. Y uno de los detalles de los bitcoins es que si usted no tiene la contraseña, el dinero se queda perdido para siempre. No es el primer caso, son muchos los casos de que it's gone, se fue para siempre. Y a rayos, no se estima cuánto dinero tenía en bitcoins. Dicen los que saben que de acuerdo a los negocios que él hizo y de la manera en que él promovía los negocios de Bitcoin, debería de tener sobre $300 millones. ¡Wow! ¡Qué clase de petty cash más bueno! 300 millones en el precio de ahora, porque acuérdate lo que el Bitcoin bajó casi un 50% en el último mes. Así que esa fortuna pudiera haber sido hasta $600 millones hace un mes. Ahora vale la mitad. Porque eso es lo interesante de los Bitcoin, que suben y bajan. Exacto. Ahora mismo están en baja porque en China supuestamente van a prohibir la minería de Bitcoin y las transacciones con Bitcoin, y eso está afectando el mercado completo. Tuvo una recuperación ayer de casi un 15% en un día. O sea, tú puedes ganar mucho en un día o perder muchísimo. Esa es parte de la ruleta rusa de estos Bitcoin. Exacto, sí, de la criptomoneda. Alex, tengo un minutito más. Si tienes algo en el tintero, tengo un minutito más. A ver, Alex. Un minutito más. Sí. Queremos invitar a las personas. Tenemos un evento, se llama Crea tu Programa Online. Y no quiero dejarlo en el aire, quiero mencionarlo bien. Es un evento que tenemos el próximo 17 de julio, en donde vamos a mostrar las 3 fases importantes para crear un programa online y venderlo en Internet, que es la planificación, preparación y promoción. Son muchas las personas que están buscando cómo pueden compartir su conocimiento, talento o experiencia y convertirlo en un programa online. Nosotros llevamos ya 11 años haciendo eso mismo, y por primera vez, esta es la primera vez que vamos a enseñar el modelo de negocio de crear un infoproducto
y venderlo por internet. Excelente. Millón de gracias, Alex, como siempre. Yes. Gracias a usted. Gracias, Bendiciones Alex. para todos. Bendiciones. Moraima, ¿Qué? Ahí besito, está. besito, que casi ni hablé contigo. Usted siempre exacto. de mis fans. Hoy me quedé aquí Alex, como que calladita dejándolos a ustedes. Estaba calculando cuánto billete perdió en los bitcoins con esa noticia que tuviste. O cuánto ganó. O quiénes de los vecinos ya están ready para el chip. Porque si Cierto. Ya ella no se pregunta si el vecino tiene el chip. Ella tiene el chip. Ella lo tiene. Ay, me quedé Alex. calladita hoy, me quedé, ok. Me quedé calladita. Dios te bendiga, Pero estoy papá. aquí, un abrazo. Igual, un abrazo para ustedes. Bendiciones. Bye bye. Bye.